tardes a todos los que van a ver este vídeo. En primer lugar, agradecerle a los pastores, en este caso a la pastora Josefa, por cedernos este espacio y sobre todo pues por haber aceptado pues esta entrevista que vamos a dar. Y nada, nos gustaría darte paso, que te presentes, que digas algo. Buenas tardes, soy la pastora Josefa, ya muchos me conocéis. Nada, me han citado para hacer este podcast con mucha ganas, muchos nervios y mucha ilusión. Tenemos también, como siempre, a nuestro querido colaborador Miguel Ángel, líder de multimedia, y a nuestro amigo y colaborador también en el antiguo podcast, Antonio. Le doy el paso a mi compañero Miguel Ángel. Bueno, nada, quiero agradecerte por aceptar nuestra invitación hacia el programa y la verdad que es un podcast que teníamos bastante ilusión de hacer porque llevamos hará quizá un mes y poco que se lo grabemos al pastor Fermín y desde ese momento ya sabíamos que este día iba a ser un tanto especial y tenemos la expectativa, el Juan lo sabe. Amén. Antonio, queremos que te presentes, que digas algo. Bueno, pues daros las gracias por invitarme otra vez al podcast y que siempre es un placer colaborar con ustedes y con la organización. Amén. Amén. Pastora, te vamos a decir más o menos cómo es la dinámica, ¿vale? Uh-huh. Tenemos unas ciertas preguntas, te han dejado en Instagram, otras que pues nosotros queremos conocer y otras que nuestro colaborador desde Tenerife pues también quiere conocer un poquito de ustedes. Uh-huh. La dinámica es muy fácil, puedes hablar lo que quieras, esto es un espacio libre, aquí no tenemos a los pastores delante, no tenemos un público delante, así que te pediría que te sintieras libre. Yo contigo sabes que estoy como en tu casa, uh-huh. Literalmente estoy en tu casa. Y quiero contar una anécdota, que la contaré un poquito más adelante, que te voy a decir solamente una palabra y te vas a acordar seguro, y fue bu. Sí. Entonces, la contaremos un poco más adelante. Estén atentos. Recordar a todos los que están viendo este vídeo, por favor, que se suscriban. Contra más se suscriban y más apoyo nos den y más nos compartan, muchísimo mejor será para nosotros. Más se va a visualizar todo esto que estamos haciendo, a más gente le llegará la palabra y más del 70% de la gente que nos ve los vídeos no está suscrita. Así que por favor, no te olvides, darle a la campanita, darle a suscribir, háblanos, compártenos, mira nuestras redes sociales y nos ayudará muchísimo. Miguel Ángel. Bueno, aquí tengo un listado de preguntas que voy a ir haciéndolas poco a poco. Quiero primero hacerte unas 3, después pasaré con otras 2 y así lo hacemos más dinámico todo. Y la primera pregunta es, ¿cómo conociste a Dios? ¿Cómo conocí a Dios? Pues la verdad es que desde pequeña mis padres íbamos a la iglesia, me he criado en el evangelio, en el culto, pero sí que es verdad que mi encuentro con Dios fue hará unos 9 años, donde Dios ministraba una palabra a mi vida por la noche de madrugada, donde tuve ese encuentro personal con Él que cambió mi vida, donde pude escuchar su voz, donde trajo a mi vida, cambió mi mente y me transformó mi mente y mi corazón. Entonces, ¿crees que es importante porque mira, te hablo también desde mi experiencia, ¿no? Mis padres han sido cristianos toda la vida y yo pues, no he visto nunca en tu caso tampoco, ¿no? Esa destrucción de familia, uh-huh. Pero yo nunca en mi vida pensé en ser cristiano porque mis padres siempre han sido cristianos. O sea, yo no vi el mundo hasta que cogí un poco de conciencia y sí vi un poco de mundo, pero hasta que yo no dije, Señor, hoy te quiero seguir. Entonces, ¿tú crees que es importante ese encuentro? Sí, totalmente, porque en cierta forma es como que estamos educados, ¿no? Dentro de lo que es la iglesia, lo que es la cultura. Nuestra cultura, sin darnos cuenta, nos educamos, conocemos los cultos, conocemos cómo se hacen las cosas dentro del culto, pero quizás no conocemos al Dios que está o que habita en el culto. Y cada persona independientemente tiene que tener ese encuentro con Dios. De hecho, Pablo, la Biblia dice que Pablo, él mismo dice, soy judío,
me ha adiestrado Gamaliel. O sea, él tenía una buena educación, pero no había tenido ese encuentro con Dios. Y hasta que Dios no fue a su encuentro, en la Biblia pone que camino a Damasco, ¿no? Tuvo ese encuentro que trae una transformación a su mente y a su corazón. Es cuando se produce el cambio dentro de ti, cuando empiezas a conocer cada día más de Él. Y bueno, pastora, ¿cuántos años llevas en el ministerio? Bueno, dentro del ministerio llevamos 7 años. 7 años, pero que es verdad que hace un año que nos levantaron de pastores, pero ya nosotros estábamos sirviendo como líder hace 7 añitos con la juventud. ¿Y alguna vez pensaste que Dios te llevaba a este momento en concreto de tu vida? Nunca. ¿Nunca? ¿Nunca te imaginaste que en un pasado, nunca te imaginaste que te verías así? No, nunca me... De hecho, hace unos días hablaba con mi esposo y decía, Fermín, recuerdo cuando tú ibas a los eventos, ibas a las cosas y yo me quedaba en la casa porque no quería saber nada. Y nunca me imaginaba que Dios me iba a llamar. Ha sido como progresivo, ha sido como una revelación progresiva donde Dios poco a poco me ha ido mostrando y abriéndome camino hasta que me he visto involucrada en lo que Dios me ha querido llamar y en lo que Dios ha querido hacer conmigo. Total y absolutamente, o sea, ha sido... Tengo esta pregunta que no la tenemos apuntada, pero creo que es importante. Cuando Dios te llama, directamente no te va a decir, Josefa, llegarás a este momento donde tendrás a tu familia, tendrás a tus hijos, tendrás, pues todo lo que hoy en día ustedes representáis para muchos jóvenes y para muchas familias, que se puede decir que es un modelo, ¿no? Pero es importante, o ¿qué me puedes contar del el dejarse llevar a lo que Dios va a hacer por uno? Porque supongo que al Dios no contarte, claro, si Dios te muestra esto desde el principio, con los ojos cerrados vuelas hacia Él. Es como cuando Jesús vino y le dijo, aquí tienes mi agujero. Dice, benditos son los que tú que me ves crees en mí, pero ¿cómo es eso? Bienaventurados son los que no me ven y creen en mí. Amén. Entonces, en tu caso supongo que pasa lo mismo. ¿Qué me puedes decir de dejarte llevar por eso? Yo creo que ha sido el caminar cada día con Él, el ir conociéndolo, el ir experimentando cada día en la relación con Él, la intimidad, el conocer su palabra, iluminándome. Es como que se me ha ido abriendo el entendimiento, el por qué estoy aquí, para qué estoy aquí y qué es lo que quiere Dios para mí, ¿no? Es como Dios abriendo tu mente, abriendo tu manera de pensar y sobre todo creyendo a lo que Él ha dicho para este tiempo, para mi vida, para mi casa, para mi familia. Y es como experimentar lo que ya Dios te está revelando en la intimidad. Es como que Dios, lo que tú vives en tu intimidad, Dios poco a poco te va abriendo puertas y te va mostrando lo que ya tú un día viviste en la intimidad. Lleváis a los jóvenes muy de cerca, desde siempre. Puedo decir, Josefa, que con ustedes lo dije en el podcast. Fuisteis mis líderes por un corto tiempo, porque me fui para Las Palmas, para Lanzarote, empecé mi ministerio también allí, empecé a activar mis cosas, ¿no? Pero el tiempo en el que estuve con ustedes, antes de que ustedes fuerais líderes, yo ya os sentía como tal. Me gustaría contar que en el momento en el que vosotros llegáis a mi vida, no siempre te vi como lo que hoy eres. No siempre te vi como esa mujer de Dios que todo lo puede, que es fuerte, que vive en un mundo espiritual y que sabe entenderlo. Te vi siempre como la compañera de un hombre que sí lo hacía así o por lo menos lo intentaba, ¿no? Pero cuando me di cuenta del potencial que tenía o de lo como tú eras, te tuve que ver de otra manera. Y el cariño el que tú mostrabas a los jóvenes, te tuvimos que ver todo 100% como una madre. Y no eres una madre solamente para los que has liderado, eres una madre para muchos jóvenes que te ven desde fuera. Me gustaría contar la anécdota esa que tuvimos, y es que cuando yo empecé a conocer a mi mujer y tal, yo y mi mujer nos fuimos porque vivían todos en un mismo edificio, y yo y mi mujer pues estábamos hablando, no sé qué, y nos fuimos a la azotea,
donde ellas estaban y ella tenía su cuarto de la lavadora o no sé lo que tenía ahí. Y yo y mi mujer estábamos allí y cuando ella vino a poner una lavadora, vino con muchísima ropa y nos vio allí y mi mujer le dijo ¡bu! Y ella literalmente hizo ¡ah, Fermín! Y se fue corriendo para abajo. Eso me demostró de ella la sencillez que ella tiene siempre. Pero quiero preguntarte, Josefa, ¿qué problemas ves en los jóvenes en este tiempo? Bueno, pues yo creo que el problema que tiene la juventud hoy en día es los placeres que el mundo hoy da, la maldad que la Biblia nos habla, cómo se ha multiplicado la maldad, que ya la Biblia habla de eso, cómo se desenvuelven o por las pasiones que hay dentro de lo que es el mundo, cómo son capaces de venir a un culto, sentir la presencia de Dios y luego irse, por ejemplo, a la sisa, que está muy de moda ahora. Vemos que son personas inestables, pero no solo porque son inestables, sino porque pienso que están contaminados con todo lo que el mundo da, ¿vale? Todo el movimiento que el mundo da. Bien una sisa, bien salir de marcha, un cigarro. Lo que la juventud necesita es lo que hablábamos antes, tener un encuentro con Dios. Porque ya la Biblia también nos habla que amaban la luz, pero también amaban más las tinieblas. Y el problema que tiene la juventud hoy en día es que a veces aman más las tinieblas que a la luz. ¿Qué te propones día a día? Es decir, ¿cuál es tu meta a largo plazo que hoy en día ya trabajas para ello? Mi meta es superarme cada día más, pero no por mi fuerza, sino Cristo en mí. Lo que quiero es que Dios me vaya formando poco a poco, porque siempre a lo largo de la vida todos tenemos que ser transformados cada vez más a la imagen de Cristo, ¿no? Creo que tenemos que adquirir el carácter de Cristo, hablar como Él hablaba, pensar como Él pensaba, caminar como Él caminaba. Creo que es la clave fundamental de cada uno. Creo que todos tenemos que llegar a adquirir el carácter de Cristo. Y aunque quizás no lo lleguemos al completo porque estamos en un cuerpo de carne, sí quizás intentarlo, ¿no? Cada día parecernos más a Jesús. Qué bonito. El pastor Francisco hablaba en la entrevista que le hicimos de que toda la persona que se forma a sí mismo es porque ama a otra. Es decir, si tú quieres predicar la palabra de una manera especial, tienes que formarte y al formarte tú impartes lo que ella tiene. Entonces eso es como amar al prójimo. Y es muy bueno lo que tú dices, es el esforzarte día a día, el superarte cada día más. Esta pregunta es buena, me gustaría que la intentara desarrollar de la mejor manera. Vamos a ver. ¿El Fermín te quiere, no? ¿Crees que hay mucha presión, eclesiásticamente hablando, para los jóvenes? Es decir, ¿crees que los jóvenes piensan que la iglesia les va a exigir mucho y por eso no se llegan a hacer? Sí, totalmente, creo que sí. Un problema que tiene la juventud hoy en día es la identidad. Al no tener una identidad clara en Cristo ni quién son, ellos piensan que por haber estado apartado o bien no haber conocido a Dios, piensan que ir a la iglesia se le hace difícil, cuando realmente Jesús era una persona sencilla y eso es lo que Dios quiere que estemos predicando, ¿no? Un Jesús sencillo. Un Jesús sencillo, porque la gente piensa que es difícil, yo no voy a poder lograrlo, no voy a poder alcanzarlo, esto no está hecho para mí, esto no va conmigo, no voy a poder adquirir, son muchas cosas, no sé si voy a poder lograrlo, pero yo creo que hoy en este tiempo lo que hay que predicar es que Jesús fue sencillo y nosotros tenemos que predicar un mensaje sencillo para que ellos puedan captar que realmente lo que Dios busca son corazones dispuestos. Antes que Bel habla y dice, pone el ejemplo, por ejemplo, ahora que estoy viendo de Apple, cómo cambió el logo totalmente de una manzana mordida en plateado
Y lo sencillo es lo que llama la atención hoy en día. Ujú. El corazón sencillo que puede tener la persona, la humildad, el fuera todo egocentrismo, incluso en las casas. Ujú. Las decoraciones que hoy en día se llevan es todo blanco, un mueblito chiquitito, tu tele y poco. Ujú. Entonces me llama mucho la atención cómo me habla de la sencillez. Ujú. Pastora, ¿qué es el pecado? Bueno, la palabra pecado etimológicamente tiene que ver con errar al blanco, ¿no? Tiene que ver con desobediencia. Ya lo podemos ver también, o estar en contra de la voluntad de Dios, o no estar dentro de hacer la voluntad de Dios. Lo podemos ver en el huerto del Edén, ¿no? Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron. A causa de la desobediencia entre el pecado, errar al blanco. La definición que más correcta veo. Pastora, ¿qué me dices de aquellos jóvenes que dicen, porque te hablo también un poco de cerca, ¿no? Uh-huh. Un poco desde la cabeza del liderazgo, ¿no? Porque es la realidad, estoy también con los líderes. ¿Qué me puedes decir de esos jóvenes que dicen, pero cómo me va a ver Dios? Si soy el que más fuma, si soy el que más sale, si soy el que más peca. ¿Qué consejo le puedes dar tú a esos jóvenes que piensan que el pecado es mayor que el amor? Pues el mayor consejo que le puedo dar es que se sientan aceptados como Dios los amó, porque realmente lo que dice la Biblia, dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que el que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna, ¿no? Entonces es creer que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo. Y cuando tú crees en lo que Jesús hizo por amor a nosotros, tienes que creer que te ama, porque fue un sacrificio que costó mucho. Le costó todo, a precio de sangre. Y entonces cuando tú entiendes lo que Cristo hizo por ti, o lo que Jesús, mejor dicho, Jesús hizo por ti, tienes que darte cuenta y claudicar y decir, si, por mucho que yo haya hecho, por muy mal que yo me haya comportado, por mucho que haya pecado, Jesús me amó tanto que ha dado Dios su Hijo por amor a mí. Entonces también tiene que ver mucho con la identidad. Saber quién eres, saber qué es lo que Dios quiere para tu vida, saber que el Dios de amor, el Dios que tú hoy quizás estás pasando por un momento difícil, hecho 1001, pero cuando entiendes quién es y qué hizo por ti, te cambia las perspectivas, ¿no? Te cambia todo, te cambia la manera de pensar, te tienes que enamorar de Él y decir, por mucho que haya hecho, Él me ama y tengo que amarlo igual que Él me ama a mí. Bueno, hay muchos jóvenes que todavía no lo saben, escuchan, han escuchado hablar de esto, pero no saben por qué, no entienden el por qué. Entonces esta pregunta es, ¿por qué murió Jesús? Bueno, ¿por qué murió Jesús en la cruz? Hay mucha... murió por amor y para darnos un plan de salvación, porque la humanidad estaba perdida, ¿no? Dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados, y Él lo que hizo un plan de rescate para salvar a la humanidad. Pero eso abarca muchísimo, muchísimo más, ¿no? No solo es que el plan de rescate que lo hizo, la mayor obra que hizo Dios lo hizo por amor. Ahora, algo que quería añadir yo a esa pregunta es que todos conocemos al Jesús histórico, al Jesús que estuvo en la tierra haciendo obras, milagros. No lo pueden negar ni siquiera la arqueología, porque se ha demostrado arqueológicamente que el Jesús histórico estuvo en la tierra. Se ha demostrado, se ha encontrado la tumba, se ha encontrado muchas cosas. Entonces está el Jesús histórico, pero también
hay un paso más, está el Jesús resucitado. Entonces, no solo nos quedamos con el Jesús que ya has demostrado, sino el Jesús que resucitó. El Jesús que vive y que mora dentro de nosotros, que nos ha dejado el Espíritu Santo. Y es importante entender que Jesús no solo murió por amor, sino que también resucitó, ¿sabes? Y es muy, muy, muy importante entender eso cuando te viene esa revelación, ¿no? De que no solo murió por amor, sino que también resucitó y que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Es tremendo todo eso, es tremendo. Que bueno, me llama mucho la atención cómo eres capaz de darle esa vuelta a la tortilla y decir, el Jesús que murió es bueno, pero aún más el Jesús que ha resucitado. Amén, claro que sí. Me gustaría darle paso a mi compañero Miguel Ángel. Pastora, para ti, ¿qué es lo más difícil de ser una familia cristiana? ¿Qué es lo más difícil? Recalcar que tiene 5 hijos, que tiene dos bebés todavía, que tiene que sacar prédica, o sea... Claro, es que también cargas una casa que no cualquiera carga, porque tienes aquí el Jurassic Park y cargas esa casa, después tienes tu negocio, por así decirlo, también, que tienes que llevarlo adelante, y también tienes que llevar pues lo que es la carga ministerial, o sea, sacar tus prédicas, los cultos, que si los jóvenes te llaman, que si para arriba, o sea, ¿cómo se te dificulta todo eso? ¿Cómo es? Bueno, cuéntame. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es el día a día? Muy difícil, la verdad. Es muy difícil, pero apasionante también, porque es buscar y darle prioridad a lo que realmente tiene prioridad. A ver si me explico. Se me hace difícil porque son 5 niños, un marido que es peor que los niños. Todos ya conocemos a Fermín. Pero apasionante también porque cuando entiendes que tu ministerio no tiene que ver con predicar solamente en un púlpito, sino que tu ministerio va más allá, cuando entiendes a lo que Dios te ha llamado, cuál es tu asignación, entiendes que tu familia es el principio de tu ministerio. Qué bonito. O sea, el ministerio que Dios ha implantado en mi hogar, en cuanto a mí y a mi esposo, lo primero que Dios nos enseña es dentro de nuestro hogar, cómo tenemos que gestionarnos, cómo tenemos que educar a nuestros niños, cómo tenemos que ayudarnos los unos a los otros dentro del hogar. Entonces se te hace más liviano, cuando te apoderas y crees en las promesas de Dios, cuando crees que Dios está contigo en todo momento. 2, cuando empiezas a darle prioridad a las cosas que realmente son prioritarias. Y 3, cuando entiendes que Dios es el que va a suplir todo y tú solo tienes que hacer lo que tú puedas hacer y Él va a hacer lo imposible. Wow, qué bueno. Nosotros los líderes de jóvenes nos hablan mucho acerca de lo que tú dices y es de ese modelo de familia. Amén. O sea, Dios no puede convertir, sin mentar a nadie, pero Dios no puede convertir al padre como cabeza y ser el que predica, el que lleva a lo mejor un ministerio y dejar que unos hijos no, o que tu mujer no. Entonces ellos lo que implantan mucho es ese modelo de Dios lo convierte todo. El otro día aprendí algo, Juan, y es que no sé si es que va unido a lo que estamos hablando, pero es algo que quiero contar. Y es que Moisés le decía al pueblo lo que tenía que hacer, pero Moisés no dejó en su hogar legado, no dejó un legado en su familia. De hecho, es que Moisés, su hijo y su nieto, se levanta en contra del pueblo de Israel. Entonces, muchas veces estamos preocupados en liderar a los jóvenes, liderar la iglesia, llevar a los matrimonios, y nos olvidamos de nuestra familia. Y lo más importante que Dios te puede dar es tu familia. Qué bueno. Porque si descuidamos nuestra familia para cuidar a otro, hay algo que está mal.
Entonces tenemos que cuidar nuestra familia, dejar un legado en nuestra familia, cuidar a nuestros hijos, preocuparnos por nuestros hijos, pero muchas veces nos preocupamos por los demás y nuestros hijos ni siquiera le prestamos la atención o el tiempo que ellos necesitan. Y es muy importante para no flaquear, para no tener esa decadencia dentro de tu hogar, darle la atención a nuestros hijos, cuidar a nuestra familia, darle prioridad a lo que realmente tiene prioridad. Y bueno, pastor, hablando de legado, cuando mueras, ¿qué quieres que se diga de ti cuando te recuerden? O sea, ¿qué legado quieres dejar cuando ya no estés? Pues, cuando me has dicho eso, me he recordado a Noé. Dice la Biblia que Noé era diferente a sus generaciones, que conmovió el corazón de Dios porque él era diferente a sus generaciones. Pues el día de mañana que yo no esté, él y mi esposo, me gustaría que hablaran que fuimos esa familia diferente a nuestras generaciones, que marcó un antes y un después, que marcó una dirección, que trajo huellas, que dejó huellas para otras generaciones, que dejó un terreno allanado para que otros puedan pisar sin tanto, ¿cómo se diría? Estorbo, sino algo llano para que ellos puedan seguir avanzando. No puedes evitar ser hija del pastor Francisco porque puso el mismo ejemplo. ¿En serio? Pastor. Puso exactamente el mismo ejemplo y el mismo versículo. ¿Sí? Oh, qué guay. Me gustaría darle paso a nuestro colaborador Antonio. Una de las primeras preguntas que te quiero hacer es, has dicho cuando te han preguntado cuánto tiempo llevas en el ministerio, has dicho que, si no recuerdo mal, tuviste 7 años de líder de jóvenes y desde hace un año atrás te han levantado como pastora. ¿Cómo viviste esa transición de líder de jóvenes a pastora? Pues sinceramente, a mí no, para que no piense que es humildad fingida, Dios pesa mi corazón y sabe. Realmente hago el mismo trabajo que hacía antes. Realmente sigo trabajando de la misma forma. Lo que sí que es verdad que cuando eres pastora tienes más responsabilidades, pero el trabajo para mí sigue siendo el mismo. La transición quizás si me hablas en cuanto, compromiso, tengo que estar más comprometida ahora, ¿vale? Pero realmente, porque la gente, el pueblo adquiere más de pastores que de líderes. O sea, el pueblo siempre cuando hay unos pastores quieren, así como decírtelo, son más consumistas y le dan, ¿cómo se dice la palabra? A ver si la puedo utilizar. Es como que demandan más de ti porque eres pastora o eres pastor. Mientras eres líder sí, pero más cuando eres pastor la responsabilidad es mayor, pero realmente nosotros trabajamos de la misma forma que hemos trabajado siempre. ¿Pero y te ves con más presión? Sí, porque siento que mi responsabilidad, porque siento que Dios ahora demanda más de mí. Pienso que Dios quiere que suba a un nivel más en cuanto a responsabilidad y en cuanto el estar por la gente, el tener más esa preocupación por ayudar, el tener más carga por hacer las cosas más correctas, quizás más competencia dentro de lo que es el ministerio, ¿me entiendes? Esta no la tenía apuntada, pero ahora que estás hablando me surgió la duda. ¿Qué te ha sido más difícil, ser líder de jóvenes o pastora? Porque pastora entiendo que tiene más responsabilidad, pero los jóvenes también... Si digo la verdad y hablo mi corazón, yo llevo 1 año nada más en el ministerio pastorado. No he recorrido todavía todo el tiempo que llevo de ministerio en los jóvenes. Realmente nosotros hemos dicho en el ministerio 7 años, pero realmente nosotros llevamos muchísimos años más con la juventud porque es lo que siempre nos ha apasionado, lo que Dios en ese tiempo nos ha mandado. Los jóvenes me han dado muchos dolores de cabeza. Los jóvenes me han dado muchos dolores de cabeza y realmente creo que he sacrificado mucho más, también por el tiempo que aún no he avanzado en el pastorado, que estoy empezando. Tengo que decir que desde lo que yo he vivido,
los jóvenes me ha costado más. Me ha costado más y he sacrificado mucho más, porque hasta ahora es lo que más he vivido. He sacrificado mucho a mi familia, he sacrificado mucho mi tiempo, mi esfuerzo y todo lo que lleva el estar, ¿no? El dedicar tu vida a ello. ¿Qué se le requiere a una persona para ser pastor o pastora? Bueno, la Biblia lo dice. A ver si digo la palabra, que no quiero liarla. Tiene mucho requisito. Uno de ellos es ser marido de una sola mujer, ser honesto, ser irrepresible, ¿cómo se dice? Irrepresible, ser no dado al vino, no dado a la borrachera, a la salida. Todo eso lo podemos ver en la Biblia. Hay un capítulo entero que te habla de eso. Pero y sobre todo, ser fiel a Dios. Yo creo que la fidelidad tiene mucho que ver ahí también. Qué bueno. Bueno, hemos estado hablando antes de que tu esposo es el pastor Fermín. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo sería tu vida si no te hubieses casado con el Fermín? ¿Cómo sería mi vida si no me hubiera casado con Fermín? Creo que hubiera descansado más, sinceramente. Pero como yo creo que Dios no es solo una persona, sino que une propósito, creo que mi propósito no hubiera estado al completo. Creo que Él forma parte de mi ministerio, yo formo parte del ministerio de él. Juntos tenemos muchas cosas grandes que hacer todavía y que Dios prepara camino para nosotros. Entonces no me imagino una vida sin Él, porque sería... yo pienso que si Dios me entregó a Fermín, me casé con 15 años, muy joven, pero yo creo que no sabía aún ni lo que quería. Pero era como que Dios moviendo todas las fichas, Dios moviendo todas las circunstancias de nosotros no eran las mejores en ese momento, pero hoy lo pienso y lo veo, ¿no? Como Dios movía fichas para que nosotros pudiéramos pertenecer a este tiempo, para esta generación y para poder expandir el reino de Dios, que es lo que realmente Dios quiere, ¿no? Pastora, terminamos con estas últimas 5. ¿Te arrepientes de algo en tu vida? Me arrepiento de no haber empezado antes. Aunque yo llevo toda la vida dentro de los cultos, dentro de la iglesia, de no haber buscado en su palabra, no tanto en cuanto a la intimidad, porque yo desde que era una niña conozco al Señor, no en la magnitud que hoy lo conozco, ¿no? Porque ha sido como progresivo, ¿no? Que poco a poco lo he ido conociendo más. Pero sí que es verdad que me arrepiento de haber perdido tiempo en no leer su palabra y haber conocido más a Dios por medio de su palabra. Porque cuando tú ves que la Biblia y piensas y crees que la Biblia son las ideas de Dios implantadas en un libro para que tú puedas entender, para que tu forma de vivir son historias que hoy nos enseñan a nosotros, pues sí me arrepiento de no haber empezado antes a leer y a buscar y a escuadriñar y a trazar la escritura y a verlo, porque dentro de la Biblia hay historias fascinantes, hay misterios, Entonces me arrepiento de no haber empezado antes a descubrir quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. Claro, porque si ahora mismo nosotros te tenemos, y es la verdad, top 1, y nosotros te vemos así, humildemente, sabemos que tú no. Yo siempre le digo a Fermín que se casó con una de las mujeres más dulces, incluso tu cumpleaños es el 14 de febrero. Sí. Entonces sabemos que tú no vas a decir nunca que eres así, pero nosotros te vemos en el top 1. Y si hubieses empezado antes, hoy en día a lo mejor estarías en el top 101, no sé, por decir, ¿no? Más arriba. Pero hay una pregunta que creo que nos llena muy de cerca, ¿no? A todos los jóvenes, y es que miro para allí porque detrás de cámara hay muchos jóvenes. Y hay una palabra que todos los jóvenes odiamos, pero a todos los jóvenes nos toca vivir, y se llama proceso. A nadie nos gusta vivir en un proceso y que Dios tiene para mí, ya estoy harto del proceso, Dios mío, de mi vida, y esto es muy complicado. ¿Qué puedes decirle a esos jóvenes acerca del proceso? Bueno, pues del proceso precisamente hace unos días estuve predicando del proceso. Y qué importante es el proceso, porque
Si no somos procesados, no somos bien formados. Es como que Dios tiene que prepararnos mediante un proceso para poder darnos los lugares que Él quiere que adquiramos. Tiene que preparar nuestro corazón para que más adelante nuestro corazón no sea roto. O sea, vemos a un David que Samuel va y lo unge. Pero David aún ungido me llama la atención porque no fue rey en el mismo momento, aún siendo ungido. ¿Sabes cuánto tiempo pasó? Pasó 14 años de su vida para poder adquirir el trono. Y es que Dios procesa a las personas primero antes de adquirir un trono. Vemos a un Esaú que es desechado del trono porque no pasó el proceso que tenía que haber pasado. Entonces, para el tiempo de hoy es muy importante pasar el proceso, porque eso es lo que te forma, eso es lo que saca lo mejor de ti, ese es el que activa tu fe, ese es el que saca las miserias que hay dentro de tu corazón, las desechas por medio del proceso. Vemos a un José que es metido en una cisterna, que es metido en una cárcel, que de ser el hijo favorito, pero ya Dios tenía un propósito con él y tiene que hacerlo pasar por un proceso para poder adquirir el lugar que Dios tenía. Entonces, el consejo a la juventud es que no le digan no al proceso, que lo reciban con las manos abiertas, porque el proceso es el que va a sacar lo mejor de ti. El proceso es el que te va a formar, el proceso es el que te va a llevar al trono con un corazón agradable a Dios. Pienso que los procesos son muy importantes para nuestra vida, porque los procesos hacen que nuestro corazón se forme, que nuestra mente se forme y que seamos esas personas que Dios quiere que seamos. Porque David había pecado, pero tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Todo el proceso que David pasó fue para una mejora para David. Fue para que David a largo tiempo no se hiciera daño, sino que él fuera creciendo cada día más en Dios. Los brillantes se labran, son piedritas que tienes que ir labrándolas, o sea, a golpes, a martillo y dintel, es como sale el brillante. Y eso es muy importante, ser procesado, muy importante. Es importante porque hablamos, ¿no? Todo el mundo se merece entrar en el proceso, ¿no? Porque todo el mundo Dios da esa oportunidad, ¿no? Amén. ¿Es importante amar ese proceso? ¿O qué actitud crees que es una buena actitud para saber llevar eso? Porque es muy difícil. Yo supongo, ¿no? Todo el mundo tiene algo diferente y todo el mundo tiene un proceso diferente. Pero habrán jóvenes que tienen procesos muy duros. No vamos a hablar de nada, ni vamos a poner ejemplos de nada, porque tampoco queremos que nadie se sienta identificado y que se duela. Pero todo el mundo nos podemos imaginar. Y ese proceso que ese joven lleva con tantísima dificultad, ¿crees que debe de amar ese proceso? ¿O crees que simplemente te agachas y lo aceptas y sigues? Es una pregunta complicada, porque cuando se supone que pasas el proceso es porque Dios ya te ha elegido. Dios te deja pasar ese proceso porque ya supuestamente Dios ha contado contigo. Dios a todo el mundo no procesa. Se supone que con las personas que procesa es con las que Él cuenta, con las que Él tiene preparado algo. Entonces, la mejor forma es recibir el proceso con la mayor alegría. Por eso vemos la bienaventuranza. Feliz. Las bienaventuranzas tienen que ver, dice bienaventurado, ¿no? Pero en otra versión dice feliz el que por mí es vituperado, el que por mí es perseguido, el que por mí es... Entonces vemos que el propio Dios nos da unas enseñanzas de que por medio de nuestras pruebas, de nuestros procesos, tenemos que estar felices, porque Él nunca nos va a dejar. O sea, Dios nos deja pasar el proceso, pero Él nunca nos va a abandonar. Cuando tú tienes la confianza de que Dios está contigo en medio del proceso. David estaba en las cuevas de Adulán, pasando frío, pasando necesidad, pasando 1001 calamidades. José en una cárcel. Todos estos personajes que vemos en la Biblia que son procesados. Daniel
es exiliado, pero ellos deciden seguir a Dios y no le importan, de hecho son capaces de morir hasta por Dios. No le importa. Entonces el proceso va a sacar lo mejor de ti. Es verdad que cuando pasas el proceso a nadie le gusta, ¿no? Es doloroso. Pero la clave, desde mi punto de vista, la clave de pasar el proceso feliz es vivir en la intimidad. Nuestro apóstol nos habla muchísimo acerca de eso, de aprender a vivir en la intimidad. Cuando aprendes a vivir en la intimidad, las adversidades que te llegan de la vida, así es, las pasa. No se quitan. No se quitan, pero son más livianas. Pero son más livianas, exacto. El gozo que Dios te da, está por encima de la adversidad. En el podcast anterior hablábamos que hay algo que jamás en la vida se podrá comprar y hay algo que en la vida jamás uno podrá adquirir, por más bueno que sea, que eso solamente te lo da Dios. Y es esa paz que sobrepasa todo este tiempo. Amén, así es. ¿Qué legado quieres dejar a los jóvenes y a tus hijos? Son dos puntos de vista diferentes. El legado que le quiero dejar primero a mi familia, porque no puedo hablar de jóvenes o de ministerio sin primero hablar de mi familia, es a Dios en su corazón. Porque ya Pablo nos enseña que todo es vanidad. Muchas personas trabajan o muchas veces nos afanamos por ganar dinero, por tener casas, por tener coches, cuando realmente lo que Dios quiere es que dejemos huellas a esta generación y un legado, ¿no? Y el trabajar para la familia, dejarle herencia, eso no vale. Ya Pablo lo dice, todo lo tengo por basura. Cuando tú entiendes que la mejor herencia que tú le puedes dejar a tu familia es Dios en tu corazón y que sean el centro de su vida y que sea Dios en tu vida, contigo, creyendo todo lo que Él dice, esa es la mayor herencia que podemos dejar a nuestra familia. Y en cuanto al ministerio, hoy tengo 34 años y tengo un pastor que honro, que honro, un pastor y una pastora que honro, que quiero, que admiro, pero pienso que Dios me dará la oportunidad pienso que Él ya llegará un tiempo que Él no esté y que yo tenga que estar al frente y que sea Dios dándome, me gustaría dejar lo que ya Él, no que no pudo dejar, sino seguir haciendo lo que Él ya hizo. No sé si me estoy explicando. Ese camino. Exactamente. Y eso para mí es importante, dejar dentro de la iglesia a todas las nuevas generaciones y a las futuras generaciones un camino recto donde sepan a dónde van, a dónde se dirigen y por qué y quién es al que servimos. ¿Entiendes? ¿Cómo te ves dentro? Tienes 34, si tuvieras 15 son 40, 50. ¿No? ¿Cómo te ves dentro de 25 años? Con 60 años. Me veo abuela, seguro. Abuela te queda poco. Abuelita. Me veo... ¿Cómo me veo? Una pregunta difícil. Seguirás teniendo la casa de coche, seguirás con el Fermín. El Fermín lo tengo en duda. No, son bromas. Me veo, creo que como hoy se ve mi pastor, con un cuerpo de liderazgo competente, con una nueva generación que otros están liderando. Me veo con la tranquilidad de que seguimos de generación en generación y que Dios nos respalda y que Dios, la gloria postrera, ¿no? Como dice en su palabra, va a seguir dándonos luz, ¿no? Y entendimiento y Dios de nuestra parte en todo momento. Y me veo con una visión amplia en cuanto ministerio y iglesia. Me veo con una visión amplia dentro del ministerio. Ya quizás no yo, sino las futuras generaciones que implantemos. ¿Cómo crees que se está levantando esta nueva generación?
Creo que la juventud de hoy se está levantando con pasión, con ganas, con deseos. Hay de todo tipo, ¿no? Hay jóvenes de todo tipo, pero puedo ver también gente como el Aarón, apasionado por las escrituras. Puedo ver gente como la Marisabel, siempre al servicio, como la Rubia, que también las llama para el servicio y están. Entonces veo jóvenes apasionados que buscan no ser vistos, sino servir a Dios. Y qué bueno, ¿no? Cuando hay gente que no quieren ser vistos, sino que quieren mostrar a Dios, que quieren servir a Dios. Como hablabais antes, ¿no? En el podcast de antes, que sea Dios el que se vea, ¿no? Que sea Él, y que sea Él que nos apruebe, no el hombre, sino la aprobación de Dios en nosotros y Dios respaldando todo lo que hacemos. Qué bueno. Esta es la última pregunta, Pastora Josefa. ¿Te podría hacer unas 3 o 4 más acerca de esta generación, de cómo romper los moldes que a lo mejor la religión sí ha creado y que hoy en día ustedes a lo mejor sí vivisteis eso, pero nosotros, pues gracias a ustedes no, pero que todavía queda algo por romper, pero no nos vamos a meter ahí, lo vamos a dejar para una segunda entrevista, que seguramente sea en Lanzarote, no quiero adelantar nada. Y esta es la última pregunta. ¿Cómo te gustaría que fuera tu jubilación? ¿Haciendo qué? Esta es la pregunta estrella de los podcasts. Me he acordado de mi pastor, porque mi pastor hubiera dicho pescando, sí. Hasta mi apóstol dijo pescando. No sé. Sé que él hubiera respondido pescando. Lo dijo. ¿Lo dijo? Es más, lo dijo. Vale. Mi jubilación yo creo que sería... no me la he imaginado, la verdad, pero creo que sería también desconectando, no con el Señor, porque Dios es siempre tu centro, ¿no? Pero sí descansando, porque tienes la seguridad de que hay otras personas que lo van a hacer quizás hasta mejor que tú, ¿no? Que dejas un legado tan competente y gente tan bien estructurada, o sea, tan bien formada en cuanto a la palabra, en cuanto a su vida en intimidad, que me veo en la playa de Fuerteventura, tranquila tomando el sol con mi coste, porque sé que todo va a estar bien. Un coste sin alcohol, pastora. ¿Por qué todos queréis iros a Fuerteventura? No sé. Porque Fuerteventura es la isla del relax. No sé qué tiene, pero es tranquilidad. Y lo que uno necesita, ¿no? Esa tranquilidad, desconectar, sobre todo del Josué, que lo tengo de día y de noche, desconectar del Pedrillo cuando viene de madrugada, son bromas. Desconectar de un poco de todo lo que nos rodea, ¿no? La Fuerteventura te hace vivir experiencias únicas. Yo te veo a ti desde 25 años. Tienes 5 hijos, a 3 niños por hijo, pues tienes 15 nietos aquí recorreteando todo tu inmensa casa. Antes de terminar, hablábamos antes que hemos ido a comer y me has dicho algo que creo que va a cambiar los podcasts tal y cual como lo conocemos hoy en día. Hablaba de qué visión quieres tener con esto. Y decíamos, prácticamente pues expandir la palabra, que la gente nos conozca un poco más, que la gente conozca un poco más la palabra de Dios. Y me decía, creo que lo más importante es evangelizar. Y implícitamente nosotros lo hacemos, pero nunca lo hemos visto como algo tan prioritario. Entonces te voy a tomar el consejo, te voy a robar el crédito, por así decirlo, pero reconozco que ha sido algo que tú me has dado y que creo que es muy de Dios y que necesitamos hacerlo. Y antes de terminar todo este podcast, me gustaría, tú que me estás viendo, que has visto todo esto que se ha hablado hoy, que se ha ministrado hoy, Pastora Josefa, eres de las pocas personas que le he hecho el podcast, que he sentido ese amor y esa maternidad, y sobre todo he podido sentir la presencia de Dios cuando tú hablabas. En todo lo que hablabas me has puesto un ejemplo bíblico, en todo lo que hablabas me has mostrado la Biblia, en todo lo que hablabas me hablabas de Dios, más que de tus experiencias, y eso habla muchísimo de ti. Por eso he visto un peso de la parte de Dios cuando tú hablabas. Así que tú que me estás viendo desde ahí, si todo esto te ha parecido interesante, si todo esto que tú estás viendo te parece que puede ser una forma, y a lo mejor tú no conoces a Dios y puede ser una forma que puede cambiar tu vida,
Te invito a que cierres tus ojos un minuto y repitas lo que voy a decir. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Reconozco que eres mi único Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Te entrego mi corazón, te entrego mi voluntad. Haz conmigo lo que tú quieras, porque desde el día de hoy me convierto en un siervo y hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Pastora Josefa, muchísimas gracias por este Gracias a podcast. ustedes. Muchísimas gracias por estos consejos tan impresionantes que me has dado antes, porque te podemos ver aquí, te podemos ver predicando, pero donde yo disfruto contigo, pues es comiéndome ese cachito de pizza donde hablamos y compartimos la palabra de Dios. Así que Gracias. muchísimas gracias a todos los que nos han visto, muchísimas gracias a todo el público maravilloso detrás de nosotros. Y no dejen de compartirnos, no dejen de vernos y esperamos verlos el próximo podcast. Un besito. Hasta luego. Chao.